6 vamos a leer los versículos 3 al 5, leeremos primero en inglés y seguimos en español. First Timothy 6, verses 3 to 5. Let's stand. Read the word of God. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind, and that godliness is a means of gain. This is the word of the Lord. Primera de Timoteo 6, versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen de la piedad es un medio de ganancia. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu santa palabra y rogamos que ahora ilumines y bendigas la predicación y también el oír tu santa palabra, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos con nuestra serie de la epístola de Pablo a Tito, ¿verdad? Para los que nos visitan, estamos estudiando la carta de Tito, versículo por versículo, y hoy estamos llegando al capítulo número 2, Así que les invito a ir a la carta de Tito, capítulo 2, y la última vez hemos visto la realidad de los falsos maestros, ¿se acuerdan? Vimos cómo hablar con un lobo, cómo hablar como un falso maestro. Las Escrituras nos dicen que hay muchos falsos profetas en el mundo, y en Tito, en el capítulo 1, Pablo nos enseñó que hay que hablar ¿de qué manera? Severa. Hay que reprender a los falsos maestros, hay que silenciar su influencia en la iglesia y entre el pueblo de Dios. Y la última vez vimos un contraste entre la pureza verdadera y la falsa pureza. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, en el versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. ¿verdad? La realidad de los falsos maestros es que de manera interna están contaminados por el pecado. Pueden parecer personas agradables por fuera, pueden decir cosas que suenan bonitas y agradables, ¿verdad? Cosas que alimentan la carne, que le gusta a la carne, y te entretienen también. Pero por dentro están contaminados, son impuros y solo pueden llevarte a la distracción. Y luego en el versículo 16 del capítulo 1 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ahora llegamos al capítulo 2, y aquí hay un giro que hace Pablo. Él ahora se aleja, Pablo se aleja ahora de evaluar lo negativo, y ahora nos da una presentación positiva de cómo debe ser un ministerio bíblico.
de cómo debe ser un ministerio centrado en la Biblia, de cómo se supone que debe ser el pastor. Y vemos eso en el capítulo 2, versículo 1, que va a ser nuestro texto del día de hoy. Capítulo 2, versículo 1. ¿Verdad? Habiendo dicho todas las cosas que dijo Pablo de los falsos maestros, ahora él dirige su atención a Tito y miren lo que le dice. Tito, después de todas estas cosas que te he dicho de los falsos maestros, capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego él continúa, luego Pablo continúa en el resto del capítulo 2 y habla sobre los diferentes roles en la iglesia para hombres y mujeres, lo cual vamos a ver en las siguientes semanas. Pero hoy solo vamos a ver el versículo número 1. Vamos a ver cómo se supone que debe ser el verdadero ministerio en la iglesia y la forma en que aquellos que guían al pueblo de Dios deben comportarse y lo que deben decir y lo que deben de promover. Hoy vamos a ver tres puntos del ministerio bíblico. El primer punto, si estás tomando notas, el primer punto del día de hoy es el contraste. El contraste. Y cuando vemos lo que Pablo dice en el capítulo 1 de los falsos maestros y de los lobos, tenemos que entender que eso sigue sucediendo, ¿verdad? Hoy en día. Hay lobos y hay falsos maestros. Hay muchas cosas malas sucediendo en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, incluso dentro de la iglesia. Muchas veces no puedes confiar en lo que alguien está diciendo, aún desde un púlpito. ¿Por qué? Porque sus vidas contradicen su mensaje. Porque no viven de acuerdo al mensaje que están diciendo. Y hoy en día es muy difícil encontrar un pastor que diga claramente que a menos que te arrepientas de tus pecados, vas a perecer en tus pecados. Pastores que hablen claramente acerca de la doctrina del juicio eterno y la condenación eterna. Hay muy pocos hoy en día que hablan sobre eso. Todo eso se oculta. ¿Por qué? Para hacer sentir bien a las personas. Para que no se vayan de la iglesia. Todo eso está diseñado para aumentar las multitudes que asisten en lugar de aumentar la claridad de la verdad de la palabra de Dios. En lugar de aumentar la santidad. En lugar de aumentar el conocimiento de quién es Dios y lo que Él requiere para que podamos ser salvos. Entendemos que hay todo eso allá afuera, ¿verdad que sí? Y lo que tenemos que entender como un cuerpo de creyentes, como una iglesia, que estamos creciendo juntos en Cristo, es que no debemos estar tan agobiados con esas cosas, de manera que perdamos de vista los aspectos positivos del ministerio. Aunque debemos estar conscientes de que esas cosas suceden, pero tampoco nos deben de agobiar. Y por lo tanto, Pablo hace un contraste aquí, en el capítulo 2. Mira otra vez el versículo 1 conmigo. ¿Cómo empieza? Pero. ¿Y ese pero qué hace? Hace un contraste. Ellos hacen esto, los lobos hacen aquello, los falsos maestros hacen estas cosas, pero tú, Tito, pero en cuanto a ti, ¿qué hace Pablo? Está cambiando ahora su enfoque y necesitamos reconocer ese contraste. Pablo está cambiando de la necesidad de refutar a los falsos maestros a la necesidad de edificar a la iglesia con sana doctrina. Y eso es importante que lo entendamos. Un ministerio que es puramente negativo, que solamente critica a hombres, que solamente ataca la falsa enseñanza, es un ministerio que está destinado a colapsar bajo su propio peso. Aunque sí debemos hacerlo, no es lo único que tenemos que hacer. Le dice, Timoteo, en cuanto a ti hay más que debes hacer. Pablo acababa de instruir a Tito para que reprendiera severamente a los falsos maestros. Si se acuerdan,
en el capítulo 1, versículo 13, dice: por esta razón, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. ¿Para que sean sanos en la fe quiénes? Los verdaderos creyentes, que fueron tentados al ser arrastrados por los falsos maestros. Así que sí debemos reprender a los falsos maestros, pero tú tienes que hacer algo más, Tito. Tienes que tener esto en mente. El hombre de Dios debe de destacarse por hablar también la sana doctrina en lugar de falsas enseñanzas. El hombre de Dios, el verdadero pastor y maestro, se destaca por hablar la sana doctrina. Debe estar comprometido con la sana doctrina y la santidad. ¿Qué leímos al principio? En el texto que leímos en 1 de Timoteo 6. Desde el versículo 3 dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, vemos que la sana doctrina lleva ¿a qué? A la piedad. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido, palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Esa es una descripción muy buena del falso mundo del ministerio. Esto describe a muchas, entre comillas, iglesias hoy en día. Aquellos que enseñan algo diferente de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Los testigos de Jehová, los mormones, enseñan cosas diferentes a la Escritura. Ahora, en el versículo 11, también de 1 de Timoteo 6, mira lo que le sigue diciendo Pablo a Timoteo. Y también empieza con la misma palabra que empieza con Tito. Pero tú, haciendo ¿qué cosa? Un contraste. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Muy claro, ¿verdad? En el versículo 10, él había hablado sobre el amor al dinero y también dice que huyamos de eso. Pero lo que quiero que vean, todo lo que estamos diciendo en este momento, es que tiene que estar claro en nuestras mentes que estamos huyendo de la mundanalidad y la falsedad que nos rodea. Estamos huyendo de los falsos puntos de vista del ministerio. El hombre de Dios, el pastor bíblico, al darse cuenta de estas cosas, una de sus grandes prioridades en el ministerio es que va a hablar las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. No va a esperar que alguien escriba el próximo libro que va a enseñar. No va a esperar que el autor más famoso, cristiano, que escriba un nuevo libro para ver qué va a enseñar, ¿no? Él va a entrar en su estudio, él va a abrir la palabra de Dios con todos sus libros de griego, de hebreo y todo eso, y va a estudiar la Escritura, y va a ser consistente con lo que promueve la piedad. Le va a enseñar la palabra de Dios. Y de esto se trata, hermanos, nuestro ministerio aquí en la vid. No esperen otra cosa. Tendencias del mundo. No vamos a seguir las tendencias ni siquiera del movimiento cristiano hoy en día. Simplemente queremos hablar las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina y queremos vivir de acuerdo con ellas. Un pastor bíblico reconoce las cosas que son sana doctrina y habla la sana doctrina. Entiende que debe de comunicar la palabra de Dios con profundidad y no invierte su tiempo en conversaciones inútiles ni en debates inútiles. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo que hacer.
Ese es el llamado del ministerio según las Escrituras. Hablar las cosas que son de acuerdo con la sana doctrina y no tener miedo de estar solo, ni siquiera dentro de la iglesia. No tener miedo de ser distinto en el ministerio y buscar lo que Dios nos ha llamado a hacer en las Escrituras. Ese es el tipo de ministerio que Dios va a bendecir. Podemos esperar su bendición porque vamos a ser fieles a su palabra. Así que vemos que Tito aquí tenía una responsabilidad especial de enseñar que Pablo está resaltando. Mira otra vez el versículo 1 conmigo del capítulo 2. Aquí está tu compromiso, Tito, aquí está tu deber, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla de una responsabilidad que es continua, un compromiso que es continuo. Nuestro compromiso con la sana doctrina es un compromiso interminable que llevamos con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Eso es lo que hacemos semana tras semana, eso es lo que hacemos día tras día, ese debe ser el amor de nuestro corazón, ese debe ser el latir de nuestro corazón, esa es la sangre que corre por nuestras venas espirituales, la sana doctrina. Y nunca va a cambiar, siempre vamos a hacer lo mismo, predicar la sana doctrina. Y cuando tenemos una iglesia como esta, que tenemos países, o sea, personas de varios países y personas de varios tipos de trasfondos espirituales y cristianos, es aún más importante hacerlo. Lo que tenemos que entender es que la autoridad bíblica, la enseñanza consistente, versículo por versículo, semana tras semana, año tras año, eso no es una moda pasajera. No es una moda pasajera. ¿Verdad? Lo que hemos estado haciendo aquí los últimos, ¿cuántos? 16 meses, o sea, más o menos. Esta no es una etapa por la que estamos pasando y luego vamos a pasar a algo más grande. Y luego vamos a pasar a otra etapa de la iglesia, ¿no? Ya estamos haciendo lo más importante, que es que enseñar la palabra de Dios semana tras semana. ¿Verdad? Cuando Pablo dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice, Tito, en cuanto a ti, tu compromiso continuo e inmutable en el ministerio debe ser ese tipo de ministerio que enseña la sana doctrina. No estamos esperando que salga el próximo libro, como dije, para ver qué vamos a hacer. Un pastor bíblico, una congregación bíblica, no supera nunca la necesidad de una sana doctrina. Nunca pasamos a otra cosa. Y eso es lo que necesitamos todos, niños, jóvenes, adultos y mayores. Las otras cosas son secundarias. ¿Verdad? En primera de Timoteo 4 también, versículo 15, puedes ver a Pablo diciéndole lo mismo a Timoteo. La prioridad de la instrucción bíblica sobre las prioridades del hombre de Dios. En primera de Timoteo 4:15 dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo le dice a Timoteo, presta atención, Timoteo. Presta mucha atención con lo que estás enseñando. Mira lo que estás haciendo. No trates de esto de manera descuidada, a la ligera. Tómalo en serio y progresa en el camino. El aspecto de enseñanza del ministerio de un pastor es preeminente en sus prioridades, hermanos. Segunda de Timoteo 2:15 también dice, procura con diligencia de presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. También hay un contraste aquí. Segunda de Timoteo 4, también en la presencia de Dios
y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. ¿Cuál es el encargo? Predica la palabra, enseña la palabra. Esa es la prioridad del ministerio, hermanos, enseñar la palabra. Y ese es el contraste. Y ese va a ser nuestro compromiso en la vid. En la vid. Y permítame decir algo, este tipo de ministerio de enseñanza, esto lleva tiempo. Se necesita compromiso por parte del pastor. Un pastor sirve a su pueblo con gusto, está con ellos en los gozos y en las tristezas, y eso es muy cierto, y eso también debe ser la marca de un hombre de Dios. Pero entiendan esto, un pastor no puede permitir que su calendario social comprometa su deber primario de enseñar la sana doctrina. Un pastor tiene que estar en su estudio, estudiando, en su silla. Una congregación que afirma esa prioridad debe respetar también ese tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque va a recibir el beneficio de ese estudio a largo plazo. Así que ese es el contraste, ¿verdad? Tenemos claro de lo que sucede alrededor nuestro, pero ¿qué? Vamos a ser distintos. ¿De qué manera? Vamos a hacer lo que Dios nos manda. Predicar y enseñar la sana realidad a la palabra de Dios. Y lo demás es secundario. En segundo lugar, el segundo punto, el segundo aspecto del buen ministerio bíblico, vamos a llamarlo las buenas obras. Las buenas obras. ¿Verdad? Ya vimos que el compromiso con la sana doctrina, el compromiso con un ministerio de enseñanza es algo que es evidente. Pero a medida que Pablo continúa en el capítulo 2 de Tito, él enseña y deja claro que debe haber una obra práctica en la vida. Debe haber una obra práctica en la vida. ¿Verdad? No es simplemente una cuestión de un debate que es académico o algo que es mental, o sea, de aprender y de enseñar. ¿Verdad? Cuando él dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, recuerda que Pablo acababa de decir que la cultura en la que Tito estaba ministrando era una cultura perezosa y rebelde. ¿Se acuerdan? No eran aptos para mucho bien en absoluto. Por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 1 dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Verdad? Y eso es importante, eso significa que la iglesia de la isla de Creta estaba compuesta de personas que habían salido de esa cultura y como resultado de una cultura tan degradada, la iglesia que se formó, las personas que ahora eran parte de esa iglesia, ellos necesitaban una mayor transformación. Ellos necesitaban más cambio en sus vidas. Ellos necesitaban ser instruidos sobre la forma en cómo los cristianos deben vivir y Pablo hace un gran énfasis en esto. Y vamos a ver en las próximas semanas lo que Pablo continúa diciendo, ¿verdad? Después que él dice lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Pablo continúa y habla ¿de qué? De los deberes de los hombres mayores en el versículo 2, mujeres mayores en el versículo 3, mujeres jóvenes en los versículos 4 y 5 y los hombres jóvenes en los versículos 6, 7 y 8. ¿Verdad? Él continúa y él dice, aquí están las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. Enséñales, Tito, cómo vivir con carácter cristiano. Cuando tú les enseñas eso, ellos van, si son cristianos, ellos van a desarrollar ese carácter cristiano en ellos. Y Pablo se enfoca en el carácter de las personas que están en la iglesia. Él muestra las diferentes responsabilidades que los hombres y las mujeres tienen al vivir en el cuerpo de Cristo.
Y al hacer eso, Pablo enfatiza de manera repetida el papel de las buenas obras de un verdadero cristiano. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, él dice, muéstrate con todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. También en el capítulo 2, versículo 14, dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Verdad? Lo dijo 2 veces en un periodo de unos pocos versículos y no ha terminado. Capítulo 3, versículo 1, también dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Versículo 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, o sea, que atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Así que nuestras vidas, hermanos, como cristianos, deben estar marcadas por una vida transformada, que es productiva no solamente para nosotros mismos, sino que de alguna manera es productiva para satisfacer las necesidades también de los que nos rodean. Y lo que quiero que vean de esto, Pablo, cuando habla de las cosas que son de acuerdo con la sana doctrina, su enfoque no es tanto en quien está enseñando, su enfoque son las personas que están escuchando, ustedes. Ese es el enfoque de Pablo. Las cosas que son de acuerdo con la sana doctrina. Para ti, al escuchar la palabra de Dios, en un largo plazo, es que tu vida va a cambiar. Tu vida se va a transformar. Que te vas a que involucrar en la vida de las personas de una manera que haga que tu vida sea productiva y haga el bien a los demás. No se trata simplemente de que recibas contenido de enseñanza y luego sigas viviendo tu vida de acuerdo con tus propios deseos. ¿Verdad? ¿Cómo saber si tú estás bajo un ministerio bíblico? ¿Cómo reconocer si estás respondiendo a la enseñanza de la sana doctrina? Bueno, es porque te paras y dices, mi vida está cambiando. No soy como hace un año. Estoy cambiando, mi vida es diferente de lo que era. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo la sana doctrina. Porque estoy conociendo quién es Dios, quién es Jesús. Estoy conociendo aún más sobre mi salvación. Veo cosas que salen de mi corazón que antes no salían. Me encuentro haciendo cosas que no son como yo las solía hacer. Ya no tengo amargura, ya no tengo iras, ya no me enojo. Ahora tengo paz y armonía con mis hermanos. Mi matrimonio ha cambiado. Eso es una evidencia del hecho de que tu vida está produciendo las buenas obras que se supone que debe de producir en un ministerio bíblico que enseña la sana doctrina. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ahí está muy claro. Esto debe ser el producto del ministerio bíblico, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Mi vida está cambiando. Hay un poder espiritual bíblico obrando en mi corazón que me está haciendo pensar y actuar de manera diferente. Y si esto es cierto para ti, hermano, entonces anímate, porque eso es una indicación de que le perteneces a Cristo y que no eres un impostor.
Pero a medida que nos enfocamos en vidas transformadas, hay un punto final que debemos hacer aquí, que ya lo hemos hablado, pero hay que hablarlo de manera más profunda. Y es que cuando hablamos de cambio de vida no estamos hablando de una reforma de tu moralidad. No estamos hablando de algo que es puramente externo. No es algo que puedes generar por tu propio poder. ¿Por qué? Porque las buenas obras, ¿provienen de dónde? De la sana doctrina. Ese es el punto número 3. Las buenas obras provienen de la sana doctrina, fluyen de la sana doctrina. Debes entender la doctrina bíblica, debes entender la teología bíblica si vas a vivir una vida bíblica. No se puede separar las dos. Y esta palabra sano en el griego viene de la palabra higiene. Ahí te limpias, vives una vida sana. ¿Por qué? Porque conoces la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Tito que enseñe las cosas que promueven una vida espiritual saludable. La sana doctrina, una buena comprensión del carácter de Dios en la salvación bíblica, una buena comprensión del pecado, de la salvación. La sana doctrina moldeará tus deseos de una manera que te obligará a vivir de manera diferente. No vas a tener otra opción, te obligará. El poder de persuasión en tu corazón será tan grande que no vas a tener otra opción sino que responder a lo que estás aprendiendo, a actuar en consecuencia a la sana doctrina. Pero eso solo ocurre si eres un verdadero cristiano redimido, porque ese es el poder transformador de las Escrituras obrando en el corazón de los redimidos. ¿Verdad? Nunca es solo entonces algo mental, algo que es académico. ¿Verdad? Hay muchos impíos y muchos ateos que se saben toda la Biblia, pero sus vidas no son transformadas. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no son creyentes. Y la Biblia condena eso. La Biblia condena que solamente sea algo mental. ¿Acaso no dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan? Cuando nuestras vidas son transformadas, es porque estamos oyendo la sana doctrina. Y permítame darles 2 ejemplos en la Biblia. ¿Verdad? Pensemos primero en el carácter de Dios. ¿Qué pasa cuando aprendemos quién es Dios? ¿Qué pasa cuando aprendemos quién es Dios? Así de manera profunda como lo enseña la palabra de Dios. Vayamos a primera de Pedro 1:14. En primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué sucede cuando aprendes sobre la santidad de Dios? Cuando te das cuenta que Dios es completamente separado del pecado. Cuando entiendes que Dios no puede ser tentado por el pecado, y tampoco tienta a los hombres a pecar. ¿Qué debería de suceder cuando aprendes sobre la vida de Jesucristo, que vivió una vida perfecta sin pecado? Lo que debería de suceder es que tú dices: oh, si Dios es así, si mi Señor es así, entonces yo necesito perseguir eso también. El carácter de Dios, que es santo, te obliga, te motiva. ¿A qué? A buscar la santidad. Te informa a la búsqueda de la santidad. Y así comienzas desde una comprensión teológica del carácter de Dios
y luego eso afecta en la manera en que tú vives. Otro ejemplo, Efesios 4. En Efesios 4, desde el versículo 31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo se supone que debes de lidiar con esas personas que te han maltratado en el pasado? Cuando entiendes todo lo que a ti se te ha perdonado por tus pecados. Dices entonces, cuando entiendes eso, oh, si Dios me ha perdonado todos mis pecados, entonces yo también debo de perdonar. Y aquellos de ustedes que albergan a lo mejor amargura en su matrimonio, o con sus hijos, o con otras partes de su familia, se dan cuenta de que si afirman conocer a Cristo, entonces tienen que reflejar eso en sus propias relaciones. Si no, son como los lobos que dicen, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Entonces la sana doctrina impacta la forma en que vives. Los mandamientos de las Escrituras, lo que debemos hacer, siempre fluyen de la sana doctrina. La buena doctrina, la sana doctrina conduce a las buenas obras, nunca es al revés. Solo alguien que tiene un claro entendimiento del perdón en Cristo es capaz de perdonar a alguien. Y quiero que piensen en esas cosas que los han amargado, a lo mejor las últimas semanas, a lo mejor esta mañana. Quiero que piensen en eso a la luz del Evangelio. Piensa en tu espíritu amargado, impaciente hacia los demás. A la luz del gran perdón que Dios te ha dado y te das cuenta de que eso tiene que cambiar. ¿Verdad? Parte de la oración del Padre Nuestro que dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque el Señor supone que vamos a perdonar porque hemos sido perdonados. ¿Verdad? No insultemos la santidad de Dios pidiéndole perdón a Él mientras nosotros no estamos dispuestos a extenderlo a los demás. ¿Cómo estás viviendo? ¿Respondes a la sana doctrina cada semana aquí, o sea, dentro de la vida? ¿Ves cosas en tu vida cada domingo que debes de cambiar? ¿O solamente eres indiferente a la sana doctrina? ¿Verdad? Y nuestro Señor es el mejor ejemplo de cómo alguien debe vivir de acuerdo con la sana doctrina. Y eso empieza cuando nos arrepentimos, cuando tenemos fe en la obra y persona de nuestro Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tú nos has dejado en tu palabra, Señor, la sana doctrina que debemos enseñar y que debemos aprender. Ayúdanos, Padre, a que no solamente sea un mero aprendizaje mental de la sana doctrina, sino que lo llevemos a nuestra vida familiar, a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida laboral, Señor. Que nuestras vidas cambien cada semana por las cosas que oímos. No para ser perfectos, no para hacer pecado, sino para dar prueba y evidencia de que tú nos has salvado. Yo te doy gracias por este domingo, Señor, y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, Padre, bendícela y sé con todos aquellos que te aman, te adoran y te glorifican. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que hoy sea su día de salvación. Y oramos en el nombre de Jesús.